Oseas profetizó en el siglo 8 a.C., y los libros que llevan su nombre están entre los más antiguos de la Biblia. A Oseas se le instruyó que se casara con una prostituta, lo cual fue impactante en ese entonces, como lo es ahora, especialmente para alguien que Dios pretendía que fuera un portavoz. Tuvieron 3 hijos, pero uno de ellos no era de Oseas. Sin embargo, para entender esta historia, primero debemos comprender las condiciones sociales de la época. ¿Quieres saber más? Aquí te lo contaremos. Antes, recuerda suscribirte a Secretos Revelados si te interesan los secretos más profundos de nuestra historia antigua. También activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nuestro contenido en el futuro. Vamos a comenzar. Como te comentaba, este fue un periodo próspero y pacífico. Asiria era una potencia dominante, pero la visita de Jonás a Nínive retrasó efectivamente la amenaza a Israel por un tiempo. Esa generación de asirios se arrepintió de sus belicosidades y la amenaza de una invasión asiria se había disipado temporalmente. Como resultado, Israel estaba experimentando un periodo de gran prosperidad, especialmente bajo el reinado del rey Jeroboam II, cuyo gobierno estabilizó la nación por un tiempo. La economía se benefició de su ubicación en rutas comerciales entre Europa y Arabia, y muchos comerciantes y banqueros se volvieron extremadamente ricos. A pesar del aumento de los estándares de vida, la sociedad se dividió en 2: los que tenían y los que no tenían. Muchas personas disfrutaban de los lujos de la sociedad de consumo, y tener una segunda vivienda, una casa de verano en las colinas, estaba de moda. Los chicos, para hacerse ricos rápidamente, formaron una nueva aristocracia. Sin embargo, surgieron problemas de vivienda a medida que los ricos se volvieron más ricos y los pobres más pobres. Los ricos tenían segundas viviendas, pero muchos ciudadanos comunes no las tenían. Moralmente, las consecuencias de tanta riqueza eran evidentes: fraudes financieros, sobornos, corrupción y un sistema judicial contaminado. No había justicia en los tribunales a menos que los jueces fueran sobornados. Pronto comenzaron a comerciar los 7 días de la semana, porque les permitía ganar más dinero. La avaricia llevó a la injusticia, mientras que la riqueza llevó a la permisividad. La laxitud sexual era la norma y el consumo de alcohol se disparó. A pesar de que esto ocurrió hace 2700 años, las similitudes con la cultura occidental moderna son demasiado evidentes. La vida religiosa también estaba en auge, pero no era la religión de Israel. La gente había desarrollado un interés en las religiones de otras naciones, especialmente las de los pueblos cananeos autóctonos. Esto incluía las creencias del este y del oeste traídas por comerciantes viajeros, así como el culto a la madre naturaleza de los cananeos. Los adoradores tenían relaciones íntimas con prostitutas tanto masculinas como femeninas en los templos de Betel y Samaria, creyendo que esto persuadiría a Dios para bendecir sus cosechas. Incluso erigieron un becerro de oro en Betel, violando directamente la prohibición de Dios sobre las imágenes esculpidas. Así que el pueblo santo de Dios, que se suponía que era un sacerdocio real y una nación santa, tuvo que enfrentar las mismas dificultades que todos los demás. Dios podría haberse justificado lavándose las manos de ellos y comenzando de nuevo con otro pueblo. Pero Dios, por otro lado, no es así. Esa no es la personalidad de Dios. Nuestro Señor estaba casado con el pueblo de Israel y aborrece el divorcio. Además, estaba decidido a mantener el pacto que había hecho con ellos. Sin embargo, no podía ignorar su comportamiento. Cuando Moisés entregó la ley, prometió que si su pueblo desobedecía, se vería obligado a maldecirlos, y el libro de Oseas describe cómo disciplinó a su pueblo. Debido a que la gente estaba adoptando cultos de fertilidad, era natural que Dios demostrara que la promiscuidad no tenía un efecto positivo en la cosecha. En lugar de ello, varias cosechas fallaron. Dios estaba diciendo: despierten, confíen en mí y no en las diosas de la fertilidad. Pero como con otros desastres, la respuesta a esta desgracia fue la misma: no se volvieron a Él.
A pesar de la escasez de alimentos, continuaron sus rituales paganos. Después de eso, Dios envió escasez de agua potable, lo cual fue, por supuesto, un desastre importante en una tierra dependiente de la lluvia regular. El mildiu y los ataques de langostas destruyeron los cultivos, lo que resultó en escasez de alimentos para los animales. Puede parecer obvio que un pueblo en pacto con Dios acudiría a él para preguntar qué había salido mal, pero Israel se negó a hacerlo. Los cultivos y el ganado ya habían sufrido, y Dios envió plagas sobre el pueblo, mientras que incursiones enemigas les robaban el ganado. Cada disciplina fue más severa que la anterior, como podemos ver. Ahora la gente se veía directamente afectada. Sin embargo, no se volvieron a Dios. Las tormentas causaron incendios, y Dios permitió que el rayo golpeara algunas de sus ciudades, destruyendo vastas áreas de viviendas. Sin embargo, nada de esto tuvo efecto. No les importaba mientras pudieran conservar su dinero y disfrutar de sus casas de vacaciones. Además de las advertencias de Dios, ocurrieron 2 desastres más. Era como si Dios quisiera llamar su atención. Un desastre natural, más que un simple tambor terrestre, y como resultado, Oseas fue el profeta final enviado a Israel, advirtiéndoles de lo que Dios se vería obligado a hacer si no se arrepentían y volvían a él. Oseas era compasivo. Llegó con una súplica apasionada para que regresaran al Señor. Oseas habló directamente a sus corazones y enfatizó la misericordia de Dios. También expresó las emociones de Dios. Aunque hay cierta superposición entre los 2 profetas, estas características generales son evidentes en sus mensajes. Oseas apareció en escena 10 años después de que Amós predicara en Betel. Él iba a ser el último profeta de las 10 tribus del norte de Israel. Ya hemos mencionado cómo el ministerio de Oseas contrastaba fuertemente con el de Amós. Esta vez, en lugar de acusaciones, era un cortejo en lugar de advertencias. Ternura en lugar de dureza, misericordia en lugar de justicia. Era la última solicitud de Dios antes de que las 10 tribus desaparecieran. Una palabra única desbloquea toda la profecía. Es una palabra hebrea, kisid. No hay un equivalente directo en inglés o español. Es esencialmente una palabra de pacto, utilizada para describir a aquellos con quienes has hecho un pacto. Significa amor, pero también contiene mucho de la palabra lealtad. El verdadero amor no existe a menos que sea leal. Toda la relación entre Dios e Israel es un amor de pacto, y por lo tanto, un amor persistente. De hecho, el libro de Oseas retrata el amor de pacto de Dios por su novia, Israel. Dios prometió cuidar de ellos, protegerlos y proveer para ellos. Los había rescatado de Egipto y les había ofrecido la oportunidad de convertirse en su pueblo en Sinaí, lo cual aceptaron. Dios deseaba una obediencia gozosa, una novia que deseara vivir de la manera en que Él deseaba que viviera. Israel debería responder con alegría a las demandas de Dios, sabiendo que serían un deleite obedecer, porque se les daba para su bien. Los salmos de David expresan su deleite en la ley de Dios. El salmo más largo de la Biblia, el número 119, trata completamente sobre los beneficios de la ley. Sin embargo, el pueblo de Dios en su conjunto no obedeció, y para el tiempo de Oseas, su fracaso era más pronunciado. ¿Qué sucedió con nuestro matrimonio? Tenía que preguntar Dios a través de los mensajes de Oseas. Les aseguró su amor inquebrantable, pero él estaba seguro de que estaba recibiendo muy poco a cambio. Dios llevó a Oseas a través de una experiencia extraordinaria para que entendiera los sentimientos de Dios. A menudo, Dios prepara a un profeta a través de sus relaciones o la falta de ellas. A Oseas se le dijo que se casara con una prostituta, una instrucción impactante incluso entonces, especialmente para alguien destinado a ser portavoz de Dios. Tuvieron 3 hijos, al menos uno de los cuales no era de Oseas. Después, la esposa volvió a su antiguo trabajo, y Oseas la trajo de vuelta, la disciplinó y comenzó nuevamente su vida con ella, como su esposa. Los nombres de los hijos transmiten un mensaje propio. Jezreel, que significa Dios siembra,
un niño desafiante que necesitaba disciplina. Lo Ruhama, que significa no compadecida, un niño descuidado que nunca conoció el amor de su madre. Lo Amí, que significa no mi pueblo, el hijo que Oseas no reconoció. La historia del matrimonio de Oseas sirve como telón de fondo para que Dios demuestre su increíble amor por su pueblo. A pesar de la tristeza y las noches sin dormir de Oseas debido a la infidelidad de su esposa, él habla a sus hijos, pidiéndoles que intervengan con su madre, insinuando que ya había roto sus votos matrimoniales. Oseas 2. 1-2 dice: «Reprende a tu madre, reprende, porque ella no es mi esposa, y yo no soy su marido. Que ella quite la mirada adúltera de su rostro y la infidelidad de entre sus pechos». Cuando la gente decide abandonar al Señor, la vida no es tan fácil como piensan. A menudo, las personas creen que alejarse del Señor no es un gran problema, pero la historia de Gomer después de dejar la casa de Oseas muestra que la vida sería mucho más difícil de lo que ella imaginaba. Gomer regresó a su vida pecaminosa y sus problemas comenzaron. La historia resalta la triste realidad de aquellos que abandonan al Señor buscando satisfacer sus necesidades y deseos básicos en el mundo. La falta de felicidad genuina es una consecuencia inevitable de abandonar al Señor. Isaías 2:6 dice: «Por eso taparé su camino con espinos, la rodearé con un muro para que no encuentre su camino». La trágica salida de Gomer resume su perspectiva equivocada al buscar placer fuera de la relación con Dios. Su declaración: «Iré tras mis amantes que me dan mi comida y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida», muestra su falta de comprensión sobre el origen de sus beneficios. Muchos que rechazan al Señor lo hacen en busca de placer en el mundo, pero la realidad es que el abandono del Señor conduce a la infelicidad. Sin embargo, como veremos, ella estaba descendiendo en cada paso. Oseas luchó contra Gomer en cada turno, pero en cada momento, Dios peleaba por sus hijos errantes. Oseas 2:7. Gomer perseguirá a sus amantes, pero no los alcanzará. Los buscará, pero no los encontrará. Entonces dirá: «Volveré y volveré a mi primer esposo, porque entonces me iba mejor que ahora». Gomer tomó la decisión de regresar a su primer esposo a medida que su vida seguía deteriorándose. «Volveré a Oseas», dijo. «Era más feliz cuando estaba con él». Oseas 2:8. Ella no sabía que Dios le había dado grano, vino nuevo y aceite, multiplicando su plata y oro, todo canalizado a través de Oseas. Es importante reconocer que el Señor es la fuente de todo bien en nuestra vida. Isaías 2:9-13 describe la respuesta de Dios a la infidelidad de Gomer. Él retirará sus bendiciones, descubrirá su vergüenza ante sus amantes. Cesarán sus festividades y destruirá sus cosechas. Dios castiga a Gomer por sus días de Baal, cuando adoraba ídolos y se olvidaba de él. Este relato refleja lo que sucede cuando un hijo de Dios lo traiciona y comete adulterio contra él. La naturaleza de nuestra relación con Dios es fundamentalmente de amor con el Señor Jesucristo. La vida cristiana es una relación de amor con el Señor. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste al Señor: «Mi Jesús, te amo, y renuncio a todo pecado por ti»? ¿Está tu relación con Jesús en camino? Nada debería interponerse entre tú y tu Salvador. Es interesante notar que las últimas palabras de Dios en Oseas es un ruego tierno y emocional, esperando que Israel se arrepienta y le permita retrasar el juicio que debe llevar a cabo. Israel debía responder con alegría a las demandas de Dios, sabiendo que obedecer sería una alegría porque se les brindaron para su bien. Sin embargo, el pueblo de Dios en su conjunto no obedeció, y su fracaso fue más evidente en la época de Oseas. Dios tuvo que indagar a través de los mensajes de Oseas sobre el destino de su matrimonio. Aunque aseguró su amor inquebrantable, sabía que estaba recibiendo muy poco a cambio. Pero Dios dice: «Pero no todos ustedes, solo los pecadores en Israel perecerán. Habrá un remanente. Reconstruiré el tabernáculo de David y traeré a los gentiles para ocupar el lugar del pueblo de Dios».
Estas profecías fueron citadas 800 años después en Hechos 15, cuando el Concilio de Jerusalén discutió la admisión de los gentiles en la Iglesia. Es importante reconocer que Oseas no logró reconciliar a Israel con Dios. Sus mensajes fueron ignorados y Dios tuvo que juzgar al pueblo, siendo derrotados y exiliados por Asiria en el 721 a.C. Nuestra situación difiere significativamente de la de Amós y Oseas, ya que ahora vivimos en dos reinos, el secular y el espiritual. Por lo tanto, debemos tener precaución al aplicar las profecías del Antiguo Testamento a nuestra situación actual. Coméntame, ¿y tú? ¿Qué opinas de Oseas y de su matrimonio con esta prostituta? ¿Crees que la historia hubiera sido distinta con otra mujer? Si te ha gustado este video, regálame un like, comenta qué te ha parecido en la sección de comentarios. Recuerda suscribirte a este canal y compartir este video. Gracias por llegar hasta aquí y que Dios te bendiga.